Entonces, pues, por respeto a su tiempo, vamos a comenzar. Nos acompañan del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el compañero José Luis Castro, que es el representante a nivel de Ciudad de México. Y nos acompaña el compañero David Bravo, también del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y nos van a compartir información importante en lo que refiere a la reforma, que va a haber artículos que tienen que ver con el tema indígena. Y pues bueno, sin más, pues los sepan uso de la palabra. Bienvenidos, compañeros. ¿Se escuchan? Uno, dos, tres. Pero como quieran, sí. Sí, bueno. Buenas tardes. Les agradecemos que se hayan dado un espacio este día para que podamos nosotros informar de algunas cuestiones que venimos trabajando como representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en la Ciudad de México. De lo que nosotros hemos ubicado es que mucha gente no conocía que había una representación aquí en la Ciudad de México, principalmente en el caso de pueblos y barrios, porque no entraban dentro de la cobertura de atención. Entonces, si no entraban dentro de la cobertura de atención, pues menos es el interés, ¿no? En este caso, a partir de que el licenciado Adolfo Regino Monte toma la dirección del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, era anteriormente CDI, pero a partir del 4 de diciembre cambia a lo que es Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, nos da la confianza de poder tener esta representación, y lo que le comentamos que nos interesaba promover es que se reconociera y se garantizaran los derechos de los sujetos que reconoce la Constitución Política de la Ciudad de México, que son pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, que en ese sentido sí nos daba la posibilidad de trabajar con ambos sectores, que podíamos asumir esa responsabilidad, y él nos invitó que pudiéramos hacer los trabajos concernientes para que, independientemente de que la Constitución Política de la Ciudad de México es de carácter local, nosotros como gobierno federal la asumimos como propia. Antes de empezar, lo que nos interesa siempre en este tipo de pláticas, talleres, es como aclarar los conceptos que nos causa un poco de ruido o confusión, porque no tenemos la idea clara a qué se refiere, ¿no? En el caso, a qué se refiere de pueblos y barrios originarios, y a qué se refiere con comunidades indígenas residentes, y cómo a los pueblos y barrios originarios les compete todo lo que tiene que ver con los derechos indígenas. En sí, esta definición ya está definida desde el año de 1989 en lo que se llama Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que ya se me acabó la cola. Que este convenio de carácter internacional es el primer instrumento jurídico que reconoce los derechos de los pueblos indígenas, y que en este sentido ahí lo que se establece es la identificación del sujeto de derecho, que en este caso son pueblos y comunidades indígenas, y dice que pueblos indígenas son todos aquellos anteriores a cualquier proceso de conquista, colonización o del establecimiento de las actuales fronteras, y que cualquiera que sea su situación política, social y económica, o parte de ellas, es lo que se puede decir como un pueblo indígena. En el caso de pueblos y barrios, yo siempre les pregunto si también tienen esas mismas características, si son anteriores a cualquier proceso de conquista, colonización o de establecimiento de las actuales fronteras, y se ubican que están en la misma realidad. Nada más que aquí el error, por así decirlo, es cuando hablamos de pueblos y barrios originarios, ¿dónde están reconocidos? ¿O a qué se refiere? Cuando hablamos de pueblos indígenas, hablamos de colectividades humanas. Y cuando hablamos de pueblos y barrios originarios, hablamos de un espacio territorial. ¿Me ubican? Estamos hablando del ámbito humano como pueblos indígenas y hablamos de un ámbito territorial como pueblos y barrios originarios. Entonces lo que decimos es que ustedes tienen todo el derecho de reconocerse como quieran. Y esta cuestión de la identidad, de reconocerse como pueblos y barrios originarios, eso nadie lo puede negar. Es un derecho de ustedes y una obligación de las autoridades de reconocerlo. Desafortunadamente, anterior a la Constitución de la Ciudad de México, el Estatuto de Gobierno, que era como la Constitución a nivel local, establecía que eran originarios todos los nacidos en la Ciudad de México. Entonces, ahí se reconocía como originario
a la persona que hubiera nacido ayer como los que han estado anterior al proceso de la conquista. En ese sentido no se le daba ningún reconocimiento especial a los derechos de los pueblos y varios originarios. Afortunadamente ya en la Constitución Política de la Ciudad de México se reconoce y se dice que son todos aquellos anteriores al proceso de conquista y del establecimiento de las actuales fronteras, ¿sí? Que también tiene otras características, porque ustedes saben que con las figuras de las encomiendas, los repartimientos y algunas cuestiones de carácter social, los pueblos y varios originarios han estado volviendo, o como en el caso de acá de ustedes, de que ya está la mancha urbana dentro de los pueblos y barrios originarios, ¿no? Entonces eso es para que podamos entender esta cuestión. Entonces nuestra tarea es de que ya está este reconocimiento de pueblos y barrios originarios en la Ciudad de México. Me refiero a pueblos y barrios originarios porque la mayoría son de pueblos y barrios. A lo mejor hay compañeros de comunidades, pero vamos a enfocarnos ahorita en la cuestión de pueblos y barrios, que es donde vemos que hay más dudas de cómo aplican estos derechos indígenas. Como les digo, ya está reconocido en la Constitución local y en la Constitución federal hay este problema para reconocer lo que son pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Entonces, con esta realidad, no podían ser susceptibles de obtener el apoyo de los programas federales, porque de los requisitos que venían en las reglas de operación de lo que era el INI y después CDI, es de que se decía que para poder ser sujeto de atención se tenían que atender a localidades con 40% de hablantes de lengua indígena o más. Sabemos que esto pues, no sucede en la ciudad y en muchos otros lugares, pero así estaban las reglas de operación. Nosotros todavía con la anterior administración, después de mucha presión, logramos que se reconociera que también hay comunidades, por ejemplo, indígenas residentes, que tienen características especiales que también tendrían que ser parte de la cobertura de atención. Y es hasta lo que pudimos llegar, y eso se manifestó en las reglas de operación todavía del 2017-2018. Nosotros, ya con esta responsabilidad de garantizar los derechos de pueblos y varios originarios, ya pudimos incidir en esas reglas de operación a nivel federal. Y ahí, aparte de que se establece el criterio de la lengua, que es una cuestión como que institucional, se habla de estas cuestiones especiales de algunos grupos, pero también habla de que se tiene que reconocer a las colectividades reconocidas en las constituciones locales, ¿sí? En el caso ya de la Ciudad de México, como lo hemos dicho, la Constitución local habla que hay un sujeto de derecho que son pueblos y varios originarios. Entonces, en este sentido, en las reglas de operación ya entró, pero en la cuestión de proyectos productivos también tuvimos nosotros la cuestión de publicar convocatorias para proyectos de derechos indígenas y derechos culturales, pero ya no pudimos tener la posibilidad de meter ese mismo criterio, porque son diferentes áreas. Por ejemplo, está la Dirección General que está en la Avenida Coyoacán, y nosotros estamos como representación de BIMPI en la Ciudad de México en el Metro Barranca del Muerto. Entonces, es complicado estar como que en comunicación permanente, y lo que estábamos pensando era de que para las reglas de operación del otro año pudiéramos trabajar conjuntamente con ustedes para que fueran susceptibles de ser beneficiarios, ¿no?, de los programas federales. Afortunadamente, el licenciado Adolfo Regino, en un encuentro que se tuvo en la ONU, en Nueva York, sobre cuestiones indígenas, él hizo el anuncio de que se iba a hacer la reforma, la reforma constitucional y legal en materia indígena. Entonces, eso es una gran oportunidad para poder buscar que se garanticen los derechos que a lo mejor no están reconocidos porque no están plenamente identificados. La importancia de que los derechos estén reconocidos en una constitución es porque obliga tanto al presidente de la República, senadores y diputados, el Poder Judicial y a nosotros como ciudadanos, todos tenemos esa obligación. Y también se tiene que digerir esos derechos en las constituciones estatales y en las leyes federales y locales, a partir de lo que está en la Constitución. Pero si la Constitución no lo marca, simplemente las constituciones locales y las leyes no lo aplican, ¿sí? Esa es la cuestión como que jurídica. Entonces, siempre hemos estado planteando que es el artículo 2 constitucional que tiene que ver con los derechos indígenas. Pero si nos vamos un poquito más a fondo, vamos a ubicar que también el artículo 27 corresponde a la cuestión de las tierras, de los pueblos y comunidades indígenas. Y en el caso de la Ciudad de México,
de las tierras y territorios de los pueblos y barrios originarios. ¿Sí? El problema que hemos planteado con algunos compañeros y compañeras también son abogados es que el artículo 27 reconoce menos derechos que la Constitución local, porque la Constitución, digamos, general, para no decir la de los Estados Unidos mexicanos, ahí reconoce el derecho a las tierras, más no al territorio y a los recursos naturales, porque simplemente cuando se redactó ese artículo no se pensaba que se pudiera garantizar esos derechos territoriales a los pueblos indígenas por la cuestión de la conquista, ¿no? Todo este proceso de colonización que hasta la fecha todavía tenemos. Entonces, el artículo 27 nada más habla de la cuestión de las tierras, no del territorio. Entonces, por parte del licenciado Adolfo Regino, lo ha estado planteando de que se tiene que reconocer también el derecho a la territorialidad, y en este caso también de la Ciudad de México, que aunque es competencia federal, pero también tiene que ver con cuestión del gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías. Otro artículo que es importante también conocer es el 115 constitucional, que tiene que ver con lo que se llama la naturaleza jurídica de los municipios. Para cualquier cuestión que vayan a manejar los municipios, tienen que tener como un fundamento legal el artículo 115. Entonces nosotros, anterior a la reforma política de la Ciudad de México, estuvimos participando, y también en la Constitución política, pues aquí también Tomás también estuvo, ¿no? Por ahí también participando. Lo que estamos planteando nosotros es que se reconociera a la Ciudad de México con esta misma calidad de los municipios. Y esto es por la siguiente razón. En la cuestión de política pública, presupuestos, jurisprudencia, acciones a favor, ya hay un gran trecho avanzado para los municipios. Sin embargo, nosotros como Ciudad de México no nos integraron al artículo 115, sino nos mandaron al artículo 122. ¿Sí? La naturaleza jurídica de la Ciudad de México está en el artículo 122 constitucional, y esto es muy importante que lo ubiquen, porque simplemente ustedes han escuchado que siempre que se refiere a un Estado, en la manera institucional se dice el Estado libre y soberano de Cuernavaca, de Tlaxcala, de todos, ¿no? Pero siempre dice libre y soberano. Y aquí no se reconoce a la Ciudad de México como libre y soberano, sino con una autonomía interna, porque aquí están los tres poderes del Estado. Entonces tiene una, digamos, calidad menor a lo de los estados. Sin embargo, bueno, con eso estamos trabajando. Y miren, es muy importante esta cuestión del artículo 122, porque a partir de ese artículo se elaboró la Constitución Política de la Ciudad de México. Bueno, esa es la parte como que jurídica, un poco los contextos históricos, porque vamos a la otra parte. En el convenio 169 del que les hice referencia, tuvo consecuencias en el artículo 2 constitucional, porque el Estado mexicano siempre ha sido muy bueno en la cuestión de la diplomacia. Nosotros hemos hecho investigación y sabemos que tiene que primero darse reconocimiento a nivel internacional para que después se haga el reconocimiento en nuestro país. ¿Sí? Entonces, en este sentido, el convenio 169 establece el derecho a la consulta previa, libre e informada, y que en el artículo 2 constitucional, cuando se aprobó, para no darle tantos derechos a los pueblos indígenas, se acotó nada más a dos materias. El derecho a la consulta tendría que ser para todos los derechos de los pueblos y barrios y comunidades indígenas. Sin embargo, el artículo 2 constitucional solamente se obliga para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y de los locales, y también el de la Ciudad de México. Solamente lo dice de manera textual, que es la obligación que tiene el Estado para hacer la consulta. Y por ahí, de manera muy superficial, también se dice que se tienen que consultar los contenidos educativos, ¿no? Como el derecho a la educación. Pero fuera de eso no hay esta cuestión. Entonces hemos tenido problemas para ejercer este derecho a la consulta previa, libre e informada, porque no está establecido en nuestro máximo ordenamiento. Entonces, con el licenciado Adolfo Regino, cuando estábamos trabajando en el equipo de transición, lo que planteábamos que para que pudiéramos garantizar el derecho a la consulta, porque no está en el artículo 2 definido, ni hay una ley reglamentaria, que teníamos que hacer protocolos específicos para cada ejercicio. El primero lo hicimos para la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que fue el 20 de noviembre, en el claustro de San Juan. A lo mejor algunos nos acompañaron por ahí, y que hubo una asistencia de 1,200 personas
porque llegaron de 5 entidades federativas que nos correspondió. Y yo se los digo, esto lo he comentado en los otros espacios, de que nos sentimos orgullosos de que por primera vez para la elaboración de un Plan Nacional de Desarrollo se haya consultado a pueblos y barrios y comunidades indígenas. Y esto porque también yo lo refiero, hace 6 años para poder participar en estos foros de consulta tuve que ir hasta el estado de Chiapas, porque solamente hicieron 3 regionales. Entonces, en este caso tuvimos ya la posibilidad que el licenciado del Corregino nos autorizara a hacer este foro aquí en la Ciudad de México. Posteriormente tuvimos el foro de consulta para el Plan Nacional de Desarrollo. Esto fue en el mes de abril, ¿sí? Y ahí tuvimos menos tiempo para poder convocar y tener estas reuniones, porque tuvimos que ajustarnos a los tiempos que nos dio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muchas veces no es el tiempo de la institución, sino que hay algún ordenamiento donde nos dicen el tiempo que tenemos para la consulta. Y en este caso también teníamos un tiempo limitado, pero pedimos que se nos diera hasta el hasta el 30 de junio, que es cuando vamos a tener el siguiente foro de consulta, que es para la reforma constitucional legal. Y que aparte de los derechos que ya están en la Constitución local y que tendríamos que plantear en la Constitución federal, yo sí quisiera referirme a 2 derechos que le corresponden directamente a pueblos y barrios originarios. Y esto es lo que les queremos compartir. Ya después de que se los exponga, me gustaría que también nos dieran su punto de vista. A nivel de gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías, ya todas tienen la obligación constitucional en el ámbito local de atender cualquier demanda y cualquier derecho que planteen los pueblos y barrios originarios, más no el gobierno federal. ¿Qué tendríamos que hacer para eso? Yo cuando estaba haciendo un análisis jurídico de cómo poder integrar esta realidad de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, me daba cuenta que el artículo 2 constitucional no aplicaba porque aquí es una cuestión muy local, diferente a lo de los otros estados. Entonces, por ejemplo, lo que sí aplica es que hay comunidades indígenas en ámbitos urbanos, en la Ciudad de México, en Cuernavaca, en Tlaxcala, en Puebla, no necesariamente en sus lugares de origen, sino en las ciudades. Entonces eso sí se puede reconocer en el artículo 2 constitucional, pero ¿cómo reconocer en nuestra Constitución general la existencia de pueblos y barrios originarios? Entonces, ubicamos que si el artículo 122 constitucional se expresa la naturaleza jurídica de la Ciudad de México, en el último de los apartados se tendría que plantear que en la Ciudad de México existen el sujeto de derecho que son pueblos y barrios originarios, para que puedan ser reconocidos a nivel federal y que se les pueda aplicar todos los beneficios de los programas y acciones del gobierno federal. Entonces, bueno, en este momento se les va a pasar la hoja con primero espacio, donde estamos haciendo nosotros ya una propuesta legislativa de reforma al artículo 2 y al artículo 122 constitucional. Nosotros sí asumimos nuestra responsabilidad y somos conscientes que debemos aceptar la crítica, y si es constructiva mejor, ¿verdad? Y lo que nos habían dicho es que llegamos a los foros pero no tenemos la información previa, ¿cómo vamos a opinar? Entonces esta reunión del día de hoy es para darles a conocer lo que queremos plantear ese día y que no lleguen hasta ese día y a ver qué nos dicen, para que ustedes la valoren, la discutan internamente y vean si es conveniente que se integre este tipo de reconocimientos. Aquí nos falta todavía integrar la cuestión de territorio y ahorita les comento por qué. Apenas ayer empezamos con el primer foro informativo porque tuvimos que atender cosas que competen a la oficina de representación que tenemos, como lo fue una auditoría del 2018, que a nosotros no nos tocó ver esta cuestión, pero nos están pidiendo información que nosotros no sabemos en dónde conseguirla y nos la están requiriendo una y otra vez y no tenemos responsabilidad. Entonces, bueno, ya entregamos lo que pudimos, informamos que no hubo una entrega de excepción, que es delicada, y eso nos quitó bastante tiempo. Y aunque no es pretexto, pues son cosas que nos van limitando los tiempos. Miren, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos está el artículo 2, que empieza como la nación mexicana, y ya después vienen 3 puntos suspensivos, que significa que hay un párrafo ahí.
Luego abajo está otra vez los 3 puntos, que significa que hay otro párrafo. El